dedicada al trabajo humanitario, apasionada de las artes visuales y el desarrollo de proyectos con enfoque social. Tiene una trayectoria con más de 10 años en distintas áreas de la comunicación. Actualmente trabaja en el área de soluciones duraderas en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en la Operación de Guadalajara. A través del programa de integración local, realiza actividades directas con población refugiada para que puedan integrarse de manera exitosa en Guadalajara, abarcando todas las esferas sociales como inserción laboral, acceso a servicios, garantía de derechos e integración sociocultural. Adicional, se desempeña como punto focal de inclusión financiera, realizando el acompañamiento a personas refugiadas para acceder a los trámites bancarios y la sensibilización a instituciones financieras. Como punto focal de comunicación, lleva a cabo el manejo, la implementación de la estrategia de comunicación interna y externa, así como la atención en medios de comunicación. Desde esta área ha tenido la oportunidad de desarrollar contenido de visibilidad para crear conciencia en temas de refugio y campañas de cero discriminación, como parte de las filas de ACNUR México. Ha presentado la exposición fotográfica Esperanza, lejos del hogar, en estados como Guanajuato y Aguascalientes. Ana, muchísimas gracias por participar en estas actividades y bueno, te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, César. Pues un gusto para mí formar parte de estas actividades. Definitivamente son espacios de diálogo sumamente necesarios, en donde a nosotros como desde ACNUR nos gusta mucho participar para a través de estas alianzas tener muchos más voceros de la labor del ACNUR y sobre todo futuros colegas que van a estar inmersos en estas áreas, que sean también transmisores de esta función y sobre todo visibilizar la función también de las personas refugiadas aquí en México. Entonces, pues yo encantada de estar aquí. Pues iniciamos con tu presentación. Súper, pues muchísimas gracias. Como ya lo comentó César, pues yo trabajo para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Somos mejor conocidos como ACNUR. Estamos aquí en México y bueno, particularmente estoy trabajando en la operación de Guadalajara. Nosotros como ACNUR tenemos un mandato, tenemos una función muy específica aquí en México. Nos encargamos de coordinar todas las acciones para poder garantizar el acceso y la integración de las personas refugiadas. Es bien importante saber que aquí en México ya tenemos más de 40 años. Originalmente se pensaba que el ACNUR llegaba de manera circunstancial, se pensaba que el ACNUR no iba a ser necesaria su presencia aquí en México, pero bueno, dadas las circunstancias y dado los movimientos migratorios y de desplazamiento, pues nos volvemos una necesidad, por así llamarla, y resulta que dentro de este proceso de instalarnos en México, pues surgen alternativas. México nos brinda las bondades para que las personas refugiadas puedan tener calidad de vida aquí en México. Entonces, de esta apertura por parte del gobierno mexicano surgen distintas acciones que nos permiten a nosotros como agencia de la ONU brindar alternativas para que todas aquellas personas que se ven en la necesidad de huir, pues lleguen aquí a México y tengan opciones y formen parte de toda la dinámica de la sociedad mexicana desde una posición digna. Creo que eso es como muy importante de resaltar, que la función que nosotros tenemos como ACNUR es garantizar la dignidad de las personas refugiadas. Si me ayudas, César, con la siguiente diapositiva. Como les decía, pues nosotros tenemos un mandato y este mandato se resume en proteger los derechos de las personas refugiadas, brindar bienestar y lo hemos estado haciendo de manera general por más de 70 años y aquí en México por más de 40 años. Actualmente estamos en 132 países de todo el mundo, incluidas las Américas, Europa, Asia y África. Es donde estamos ahorita con personal en terreno. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son en esta necesidad que surge, surgen muchos desafíos, ¿no? Si bien tenemos facilidades y tenemos rutas trazadas, siempre hay desafíos no solo para México, sino en general todas las operaciones del ACNUR a nivel internacional tenemos desafíos muy similares. Esto va por el incremento principalmente de las personas que tienen
que se ven forzadas a salir de sus países. Eh, cada vez son más situaciones de conflicto, cada vez son también es importante saber que no solo son las situaciones de conflicto lo que hace que las personas tengan que salir. También se trata de desastres naturales, de temas completamente ambientales que están fuera de las manos de estos países o que quizás no cuentan con infraestructuras para brindar o garantizar servicios y esto hace que las personas no tengan otra opción. Entonces, tenemos creo que un poco el estigma de pensar que las personas tienen que solicitar refugio por un tema de guerra. Efectivamente es una razón de las principales, pero no es exclusiva de esta población. Hay otras razones por las que las personas refugiadas se ven obligadas a salir de sus hogares y esto ha hecho que cada vez sean más personas. Entonces, el principal desafío es sostener toda este incremento de necesidad de protección internacional. Y esto va muy ligado, o sea, ustedes como comunidad universitaria, supongo que es parte de su día a día estar inmersos en este tema de la conciencia social. O sea, nuestro segundo desafío tiene que ver con la percepción y con la manera en la que la población percibe los movimientos migratorios. Em, hay un desafío en cómo contamos estas cosas y no solo hacia afuera, no solo como comunicadores, sino como sociedad en general, crear conciencia social sobre los movimientos migratorios, entender que no se trata de una situación de invasión, que no se trata de una situación de querer abarcar más territorio, sino se trata de razones mucho más allá de las capacidades de los gobiernos que están de los países que están saliendo, ¿no? No me refiero a, por ejemplo, se cree o hay mucha lucha aquí en México de creer que las personas vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Hay desafortunados comentarios en donde se cree que las personas que están en desplazamiento vienen a aprovechar los recursos que es para la población local y la realidad es que no es así. O sea, la realidad es que México es una frase quizás trillada, pero dicen que México es un país muy rico en recursos, pero es una realidad. Claro, México también tiene sus retos con la población local, pero no significa que no pueda garantizar el acceso para estas personas que llegan. Entonces, la manera en la que los percibimos y la manera en cómo transmitimos el mensaje de lo que están aportando las personas refugiadas, creo que es importante. Entonces, es un gran desafío el crear conciencia social sobre este tema, y esto me lleva al tercer desafío. En realidad son muchos desafíos, pero decidí centrarme como en estos 6. Es el tema justo de la discriminación, el racismo y la xenofobia, que son, temas que seguramente todos hemos escuchado, incluso son temas en los que hemos participado. Se da quizás de manera muy natural, sí justificada siempre a veces por el humor mexicano, ¿no? Decir que es muy natural para el mexicano reírse de ciertos temas, de generar un humor negro, pero al final este es un tema sensible, es un tema sensible y es un tema en el que todos tenemos la responsabilidad de cambiar el discurso. Y el tema de la discriminación es un tema que cuesta vidas. Entonces, hay que empezar a cambiar el discurso, hay que empezar a hablar, a decir las cosas como son. El racismo y la xenofobia son una de las principales barreras para que las personas tengan una integración exitosa en cualquier país. Y en México hay ocasiones que se vuelve un reto, hay ocasiones que se vuelve un reto a pesar de ser un país multicultural, multirracial. Siempre tenemos estos prejuicios, estas barreras, estos temores que también son, que vienen un poco también desde el desconocimiento, no todo viene desde la maldad. A mí siempre me gusta como buena trabajadora humanitaria, me gusta darle el beneficio de la duda a las personas y a veces se trata de mero desconocimiento. Entonces, para nosotros como ACNUR es un desafío transmitir el mensaje de cero discriminación, de cero racismo y de cero tolerancia con la xenofobia. Y bueno, el siguiente es el tema de la falta de recursos materiales. Perdón, esto
Nos referimos sobre todo a las fronteras o a la capacidad de recepción que en ocasiones algunos países pueden tener. México afortunadamente es un país que cuenta con muchas rutas y muchas alternativas. Como siempre, sociedad civil es quien impulsa, quien mueve, quien resuelve y nos toca a nosotros desde ACNUR coordinar, apoyar y de alguna manera solventar estas necesidades, pero siempre hay una necesidad de recursos materiales. Recordando un poco temas, por ejemplo, de la pandemia, que esta fue una situación em, pues que nos afectó a todos, prácticamente a todo el mundo. El tema de la pandemia nos llevó a niveles extremos de necesidades y también es importante que sepamos que el tema de la pandemia no fue una razón para detener los movimientos de desplazamiento de las personas. Aún habiendo pandemia, a pesar de que hubo cierre de fronteras y una serie de caos, bueno, al final había personas que estaban en tránsito en el transcurso de la pandemia y esto nos obligaba a nosotros a gestionar, a tener los recursos suficientes para solventar estas necesidades. Entonces se volvió un gran desafío y hoy en día un aprendizaje de siempre contar con estas cosas, porque pues realmente no sabemos cuándo, ¿no? Ni sabemos cómo nos vamos a enfrentar al siguiente desafío, que esperamos que no sea pronto, pero puede suceder. La saturación de espacios de recepción y de albergues. ¿A qué nos referimos con esto? Pues básicamente hay un periodo y hay un tiempo de espera. Ahorita más adelante les voy a explicar cómo funciona un poquito más el tema del trámite de refugio, pero nosotros desde ACNUR tratamos de brindar a las personas alternativas para que su estancia, desde su llegada, su estancia sea lo más digna posible. Sin embargo, el incremento de solicitudes hace que, por ejemplo, en zonas fronterizas como el sur del país, estén saturados, espacios estén saturados y claramente esto hace que sociedad civil sea quien tenga que eh, entrarle de lleno a hacer estas recepciones, eficientar recursos. Mm, Muchas veces las personas toman la decisión de continuar avanzando y esto ha llevado eh, que otros espacios de otras zonas que no es precisamente la frontera estén también teniendo saturación, ¿no? Estas caravanas, como en ocasiones la gente decide trasladarse, pues hace que ciertos espacios lleguen al límite de capacidad y eso pues para nosotros identificar cuáles son esas personas que están aquí por un tema de refugio, pues se vuelve un reto identificarlas. Y finalmente, que es el principal punto en donde me voy a enfocar en esta presentación, es el tema de los procesos de integración, que es un tema que nos incumbe a todos y es un desafío enorme hacer que una persona o una familia, un grupo familiar, logre su integración exitosa aquí. Hablando particularmente de Guadalajara, siempre ha sido como un desafío, no resulta imposible, pero sí es un desafío lograr una integración completa, porque aún hay como ciertas barreras que más adelante les voy a ir comentando. Si me ayuda César con la siguiente imagen. Antes de entrar de lleno, me encantaría platicarles acerca también de estas diferencias que tenemos que entender, estos conceptos que a continuación les voy a explicar son conceptos de las personas con las que nosotros trabajamos. Nosotros de manera muy técnica les llamamos personas de interés, que son las personas refugiadas, las personas solicitantes, las personas desplazadas o desplazamiento forzado y las personas apátridas. Me parece que es el mismo concepto lo dice, lo abarca, pero voy a hablar de cada una de las diferencias. Principalmente el tema del refugio, pues no estamos hablando de todas aquellas personas que están huyendo de sus países para poner sus vidas a salvo por situaciones de conflictos, de guerras, de persecuciones, pero como les decía al principio, no siempre se trata de conflictos, a veces se trata de desastres naturales, a veces hace falta acceso a servicios, garantías laborales, conflictos políticos. Y también es importante saber que las personas refugiadas se ven obligadas a hacerlo. No es una decisión, son circunstancias ajenas a ellos que los obligan a tener que dejar sus hogares, ¿no? Siempre, siempre me gusta lanzar la pregunta,
sin esperar una respuesta, pero siempre me gusta lanzar la pregunta de quién en su sano juicio dejaría su hogar, dejaría su vida para llegar a un lugar donde no tiene nada, ¿no? Esto es lo que tienen que hacer las personas refugiadas. Las personas solicitantes, ojo aquí, hay una diferencia, las personas refugiadas son aquellas que ya lograron como transitar el trámite y ya cuentan con el reconocimiento de la condición de refugio en México. Y las personas solicitantes son aquellas personas que están en este proceso de obtener la condición de refugio. Entonces, desde el momento en el que son solicitantes, nosotros por el mandato que tenemos la obligación de trabajar de manera coordinada con las autoridades para que complete este proceso o bien redireccionarlo a otro tipo de regulación migratoria si es que no llegara a ser candidato y tuviera una resolución negativa. Desde el momento en el que solicitan, nosotros ya estamos ahí, ya ellos pueden, las personas pueden acceder con nosotros a un registro y sobre ese registro creamos rutas de atención para acompañarles en estos procesos. También las personas desplazadas, que son personas que también están huyendo por una situación similar a las personas refugiadas, si no es que igual, pero esto sucede dentro de su mismo país. En este caso estaríamos hablando de personas desplazadas por ejemplo, el crimen organizado, que sus comunidades o sus localidades han sido ya apoderadas por un tema de crimen organizado y su seguridad está en riesgo. Entonces las personas se ven forzadas a moverse a otros lugares dentro de su propio país para poder garantizar principalmente que pues su integridad no esté en riesgo y posteriormente su integración, es decir, poder continuar con una vida normal, entre comillas, una vida que les permita trabajar, ir a la escuela, acceder a servicios, tener eh, pues tener una vida digna, básicamente, ¿no? Y las personas apátridas, que bueno, desde mi experiencia en las filas del ACNUR es menos frecuente en México, pero bueno, nos estamos refiriendo a persona que no es considerada nacional de ningún estado, es decir, que no tiene nacionalidad, que a pesar de haber tenido obviamente una historia o haber tenido una crianza o una forma de vida en un país, no cuenta con un registro de nacionalidad en ese país y por ende al momento de su traslado, pues no cuenta con esta identidad, con este documento de identidad. Esto significa que una persona apátrida no tiene la nacionalidad ni del país donde nació ni del país a donde llegó. Entonces, también es una persona de interés para el ACNUR. Como les decía, es menos frecuente aquí en México, pero también se han dado como algunos casos. Entonces, es importante que sepamos con qué población van dirigidas todas estas acciones que hace el ACNUR. ¿Me ayudas con la siguiente, César, por favor? Hay que hablar de estas diferencias. Creo que traté de hacerlo como muy simple, no me quiero meter como en tanto concepto y términos legales, pero en términos muy prácticos hay una diferencia entre la población con la que nosotros estamos enfocados y la población migrante. Estas diferencias son fáciles de reconocer, pero no significa que no pueda eh, intercambiar, por así decirlo, características. Perdón. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de personas migrantes. Una persona que migra, en teoría, todo esto es como muy teórico. Claramente sobre la práctica hay ciertas características o ciertas vulnerabilidades que los perfiles desarrollan que hace que cada una tenga sus particularidades o incluso compartan estas particularidades. Pero bueno, en teoría una persona migrante, los migrantes trazan una ruta, toman una decisión basado sí en tal vez la falta de servicios, la falta de seguridad, la falta de trabajo, pero al final hay una decisión consciente de decir, voy a dejar mi país y voy a llegar a Estados Unidos, ¿no? Voy a llegar a Estados Unidos y de alguna manera trazan una ruta, porque las personas migrantes van identificando
los puntos en donde pueden abordar, donde pueden transitar de manera segura, se preparan para los espacios donde no va a ser seguro, se preparan con víveres, se preparan, incluso crean grupos para trasladarse de manera conjunta. Ellos lo deciden, vamos a usar esta palabra deciden, trasladarse. eh, y están conscientes de lo que implica. Casi, casi todas las personas migrantes que yo he tenido la oportunidad de entrevistar tienen una conciencia de saber dónde están y hacia dónde van. Estaban conscientes de los puntos donde iban a pasar, sabían que iba a haber retos, sabían que iba a haber inseguridades, pero tienen un destino muy definido, tienen una meta muy clara, van a llegar a esa ciudad, a ese país, a ese estado y tienen una meta clara que va a ser quizás, muy probablemente, generar, o sea, conseguir un trabajo y generar ingresos. Y la mayoría de estas personas tienen una red de apoyo. ¿A qué nos referimos? Que ya hay, a lo mejor está la familia, a lo mejor ya hicieron amigos, incluso se vuelve una dinámica, muchas veces una dinámica laboral. Claramente esto no los exime de un tema de seguridad, pero suelen tener periodos de trabajo y periodos de retorno al país, que eso es lo que me lleva a la característica que desde mi perspectiva es la gran diferencia entre las personas migrantes y las personas refugiadas. Las personas migrantes pueden volver a su país en el momento en el que decidan o en el momento en el que circunstancias ajenas a ellos los hagan volver a su país, tienen esta garantía de que van a poder estar en su país de manera segura. La verdad es que si fuera por mí, entrecomillaría toda la toda la sesión, pero al final ellos pueden volver a su país, no hay ningún impedimento por parte del gobierno, por parte de su misma comunidad, por parte de un conflicto social que no les permita regresar a sus casas. Pueden hacer esta reunificación familiar sin ningún tipo de impedimento que ponga en riesgo su integridad. A diferencia de una persona refugiada sale de manera imprevista, sale porque no le queda otra opción y casi siempre de una manera no planeada. Eh, Casi siempre se trata de una situación de seguridad. En los países de Centroamérica se ven forzados porque son amenazados por pandillas, porque se ven sus espacios de vivienda son utilizados para realizar actividades ilícitas y pues no les queda más que desalojar sus hogares. Y a pesar de que hay una dinámica de desplazamiento interno, es decir, las personas intentan quizás establecerse en otra comunidad, en otra localidad para poder intentar reactivar sus vidas, empieza un tema de persecución y entonces sí se ven forzadas a salir de sus países. Y esto es lo que en su mayoría los trae a México. Y estas razones por las que tiene que salir no siempre son razones que dependan de la persona. Es decir, puede ser, si es un desastre natural, pues claramente no depende de nadie, ¿no? Si fue un huracán, si fue un tsunami, si fue una explosión, algo, pues eso no depende de la persona. Y si se trata, pues, de conflictos armados, pues, claramente no todas las personas están inmersas en esta situación y siempre hay daños colaterales, que siempre termina siendo el desplazamiento de las personas que se ven obligadas, pues, a llegar a otros países. Y también recalcar que estas razones por las que sale ponen en riesgo su integridad. O sea, es no negociable. No es como, igual si me quedo y ya no me pasa nada, ¿no? Es totalmente ponen en riesgo su integridad. Permanecer en sus hogares, permanecer en sus países, los pone completamente en riesgo. Y además, una vez que ellos logran como esta transición de avanzar, de llegar a los países de acogida, ellos cuentan con una regulación migratoria, ya sea en el caso de nosotros a través de la Comar o en el caso de otros países que es el mismo ACNUR quien hace esta evaluación de perfiles para determinar si la persona es refugiada o no. Em, entonces, una vez que cuenta con esa evaluación y esa aprobación de la condición de refugio, cuenta con una regularización migratoria y con documentación para acceder a pues todos los derechos, con la excepción de votar, a diferencia de las personas migrantes. Las personas migrantes transitan con sus
con los documentos de país de origen. Algunos, dependiendo de las circunstancias, obtienen permisos temporales por el Instituto Nacional de Migración, pero con la consigna de avanzar, no con la consigna de quedarse. Em, y esto no es una regularización migratoria, a diferencia de las personas refugiadas. Y bueno, lo más relevante de una persona refugiada es que no puede volver a su país. Claramente la intención de que la persona solicite refugio es que una vez que ese conflicto o esa situación que lo puso en riesgo finalice, ellos puedan volver a sus países y retomar sus vidas. Pero también sabemos que esto es un proceso largo, ¿no? El escenario ideal sería que fuera algo temporal y que en cuestión de meses, de meses ellos pudieran volver a sus países, pero la realidad es que no. La realidad es que los conflictos armados, por ejemplo, pues son cosas que duran por años, no es como que sea un conflicto de una semana, sino realmente es casi imposible que una persona pueda volver a su país sin que su vida corra un riesgo. Y aquí en México, las personas refugiadas pueden acceder a la naturalización. Una vez que ellos tienen esto 2 años cumplidos después de obtener su residencia permanente, pueden tomar la decisión de ir a sus países de origen. Pero desde mi experiencia trabajando en terreno, es muy poca la población que quiere volver a las condiciones de vida que en ese momento les ofrece su país, a pesar de haber cumplido estos 2 años. A pesar de haber pasado ya un proceso de integración, muchas personas, sí, claro, desde la nostalgia, desde el extrañar siempre sus costumbres, su país, sus casas, piensan en esta idea de volver. Y desde mi experiencia, insisto, trabajando directamente en terreno, la mayoría decide quedarse en los países de acogida. Si pasamos a la siguiente. Y bueno, ¿cuál es nuestra función como ACNUR? Nosotros lo que hacemos básicamente es abrir la puerta. Para mí, este es el resumen de lo que nosotros hacemos. Nosotros aprovechamos todas estas rutas o estos canales que ya están instalados en México para abrirle la puerta a las personas refugiadas. Ese es nuestro trabajo, abrirle la puerta en temas de educación, en temas de inserción laboral, en temas de asistencia social en algunas ocasiones, y garantizar siempre el acceso a la información. ¿En qué nos referimos? Por ejemplo, ya de manera más específica en temas de educación, pues garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan hacer valer el derecho de la educación y puedan acceder a la primaria, más bien desde el preescolar. Garantizar toda la educación básica y en su momento, eh, si la situación lo permite, hay oportunidades de becas ya para personas adultas que desean estudiar, pueden acceder a una beca para que estas personas puedan tener una carrera universitaria e incluso un posgrado. Entonces, esa es la manera en la que nosotros entramos en el tema de educación, que para nosotros como ACNUR, el hecho de que las personas puedan acceder a una preparación académica es de alguna manera empoderar a las personas, empoderar a las infancias y empoderar a todo el núcleo familiar, que sus niños puedan ir a las escuelas y que estas escuelas estén preparadas para recibir a estos niños. mm, Creo firmemente que nos fortalece como sociedad mexicana, pero también salva vidas. Creo que que alguien pueda acceder a la educación salva vidas, cambia perspectivas y amplía muchos panoramas. Entonces, es una de las labores más bonitas que nosotros tenemos aquí desde ACNUR. Una de las funciones que también tenemos es garantizar el acceso a servicios y a programas. Ahí es básicamente tocar puertas para que los documentos que las personas refugiadas tienen sean válidos, que realmente estamos hablando de la única diferencia, como les decía, es la INE. Las personas no tienen una INE hasta después de su trámite de naturalización, tienen una residencia permanente. Acceso, por ejemplo, a trámites consulares, como sacar un pasaporte. No todas las personas llegan con un pasaporte de país de origen. Entonces,
a lo mejor no pueden acceder a cuentas bancarias. Eso es un reto. Como punto focal de inclusión financiera, siempre es un reto sensibilizar a las instituciones bancarias para que aperturen una cuenta de banco. Podríamos decir como de: "Es que es tan fácil, lo puedes hacer ahora desde tu celular", pero en realidad una persona refugiada tiene más barreras porque los documentos, el mismo registro de la aplicación te pide muchas cosas, ¿no? Entonces, hacer este acompañamiento para garantizar ese acceso a servicios, como por ejemplo el tema de salud pública, que a mí es algo que me gusta mucho presumir de Guadalajara. En Guadalajara no tiene tema con el acceso a salud. El sistema de salud pública de Guadalajara puede abarcar desde una consulta general hasta una especialidad y una necesidad de urgencia para alguna persona, y siempre brinda la atención. Entonces es algo digno de resaltar, siempre no es campaña, pero siempre es digno de resaltar cuando el Estado cumple con la función que tiene que hacer, que es garantizar ese acceso a salud para todos, independientemente del origen. Todos deberían tener acceso a la salud, y esto en Jalisco es una realidad. Y el acceso a programas, esto, tiene que ver un poquito más con el tema de hacer incidencia con política pública, reformar programas, modificar reglas de operación que permitan a las personas acceder a beneficios que posiblemente no va a poder por no tener una INE, ¿no? El requisito para cualquier tipo de trámite, creo que todos lo podemos saber por cultura general aquí en México, para que tú puedas acceder a cualquier programa, te van a pedir la INE y te van a pedir la CURP, ¿no? Y las personas refugiadas tienen una CURP, pero hay ciertas barreras. En ocasiones esta CURP vence, en ocasiones hay un desconocimiento incluso del color, nuestra CURP tiene un color diferente. Entonces son diferentes retos, y nuestra función es acompañar todo este proceso y ser nosotros quienes toquemos la puerta para que estas personas puedan acceder a estos programas. Y sobre todo, esta es una, pues, es una frase, pero también es una realidad. Nosotros desde ACNUR trabajamos para fortalecer, para no estar. ¿Qué quiere decir? Nuestra función es abrir todas esas puertas que brinden accesos a servicios para que el día de mañana la persona no necesite del ACNUR para acceder a estos servicios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con sensibilizaciones, con capacitaciones, em, pues, con incidencias, con acompañamientos, cambiando reglas de operación, sumándonos a estrategias, y esto nos lleva al siguiente recuadro que tengo ahí, que es participación comunitaria. Al final, sociedad civil es quien va a hacer que esto sea posible, y que esto sea amigable, y que esto sea real, ¿no? O sea, de institución a institución lo podemos fortalecer, pero quien ejecuta, quien deja participar a las personas comunitarias es la comunidad de acogida. Entonces, siempre buscamos promover la integración no solo entre personas refugiadas, sino con la comunidad local, que se sientan acogidos, que sean recibidos, que tengan tratos dignos. Garantiza que todo lo que hicimos en temas de educación, en tema de servicios, en tema de programas, se efectúe. Entonces, es una es una cadena de ayuda. Suena como a cliché, pero sí es una cadena de ayuda. Cada vez que nosotros abrimos una puerta, la realidad es que si no tenemos aliados para que esa puerta se mantenga abierta, esa puerta tarde o temprano se nos va a atorar o se nos va a cerrar. Entonces, la participación comunitaria es indispensable que todos como sociedad en general seamos partícipes y voceros de estas acciones, no por el beneficio o el reconocimiento de la institución como ACNUR, sino por la integración de las personas refugiadas, para garantizar que si el ACNUR un día no está, eh, la persona pueda solucionar la necesidad que tiene. Y esto, pues, nos lleva a el acceso de información. Mm, Nosotros como ACNUR siempre nos gusta que las personas tengan opciones. No es como llegaste a Guadalajara y vas a trabajar aquí y vas a ir a esta escuela y vas a inscribirte en este programa, sino brindarle un abanico de opciones, de posibilidades, de oportunidades que le permitan a la escuela, perdón, a la persona, número uno, recuperar su autonomía. Eso es como súper importante. Tiene que recuperar su autonomía. Tiene que saber y sentir que la integración
y el éxito de la integración depende de ellos mismos. Entonces, tener información es una manera de empoderar completamente a las personas, es una manera de decirle, aquí tienes, tú puedes, toma una decisión. Y también desde la corresponsabilidad. Al final, una persona que llegó a un país donde no conoce a nadie, donde no conoce ni siquiera el sistema del transporte público, que quiero decir que el sistema del transporte público de Guadalajara es sumamente complicado. Yo personalmente no soy de aquí de Guadalajara, entonces me he dado unas perdidas buenas. Entonces, enseñarle este tipo de herramientas que pueden parecer muy simples, que pueden parecer muy vanas, empoderan a una persona. Una persona que llega a una ciudad y aprende a moverse en esa ciudad, el día de mañana no va a tener una barrera para acudir a una entrevista, no va a tener una barrera para llevar a sus hijos a la escuela, ¿no? El acceder a todas estas herramientas de información, romper barreras tecnológicas que a lo mejor para nosotros es muy simple poner Waze, poner Movit y trazar una ruta y decir voy a llegar a tal punto, me voy a subir al tren y voy a agarrar un camión, pero al final la persona no sabe nada de eso. Y es muy posible que del país de donde venga no exista este sistema de transporte público. Entonces, acceder a información de algo tan básico como es aprender a moverte en la ciudad, a algo tan complejo como lo es un acceso a una regularización migratoria, desde una perspectiva muy particular, nos permite empoderar a la gente, regalarles, ayudarles a recuperar su autonomía. Entonces, ¿me ayudas con la siguiente, César? Y bueno, esto es a partir de ahora me quise dirigir como este contenido, entendiendo que estoy conversando con personas que están en este proceso de ser comunicadores, de generar espacios, de generar eventos. Yo soy fiel creyente que la conciencia social está en todos lados y que hay manera de siempre darle una perspectiva social y una perspectiva humanitaria a todo lo que hacemos. Como comunicóloga me aferro firmemente a que todos aquellos mensajes y todas aquellas acciones que vayamos a hacer siempre lleven un mensaje más allá de un objetivo, por ejemplo, monetario o publicitario, sino que lleve esto un objetivo de cambiar, de cambio. Este, la responsabilidad de proteger. Aquí entramos todos como voceros, más allá de lo que nosotros estemos estudiando, más allá de lo que nos queramos dedicar, de lo que queramos hacer el día de mañana, todos tenemos la responsabilidad de proteger. ¿A qué me refiero con la responsabilidad de proteger? A que la manera en la que contamos las cosas cambia la perspectiva del que nos escucha, del que nos ve, del que nos lee, del que está enfrente de nosotros. Creo que la manera de contar las cosas va a cambiar la perspectiva en la que se percibe a las personas refugiadas o a personas que han sido desplazadas internas, a las personas, incluso a las personas migrantes, aunque no esté dentro del mandato del ACNUR, las personas migrantes también hay cierto estigma, ¿no? Entonces, nosotros como comunicadores, como creadores de eventos, como creadores de espacios, como creadores de diálogos, eh, tenemos que contar historias desde una perspectiva humana. Eh, Siempre es importante que tengamos eso en la mente porque eso nos va a permitir eh, sembrar una semilla. Creo que quizás no es como que vamos a descubrir el hilo negro de la comunicación y que gracias a nosotros va a haber un cambio social, pero creo que sí podemos hacer pequeños cambios, podemos sembrar pequeñas semillas que van a hacer que la perspectiva eh, sea mucho más positiva, ¿no? Siempre se trata y se habla de los movimientos migratorios como un contenido fuerte, pero hay que usar estos contenidos para humanizarlo y no alejarlos ni hacerlos distantes de una realidad. Al final, los movimientos migratorios están surgiendo por una necesidad que alguien de estos, el sistema no está garantizando que estas personas tengan una vida digna, ¿no? Y contarlo desde una perspectiva negativa
desde una perspectiva xenofóbica, desde una perspectiva racista, claramente va a hacer que la comunidad de acogida lo perciba así. El poder de comunicar es enorme y creo que tenemos la responsabilidad de proteger, de crear audiencias conscientes, de crear audiencias responsables, y más en estos momentos en donde es tan fácil acceder a la información, donde las redes sociales son una herramienta de doble filo, hacer nuestra participación para hacer visibles las necesidades de protección, para promover espacios de dignidad y sobre todo para decir que estas necesidades van a garantizar la supervivencia de muchísimas personas. Creo que es clave que todo lo que sea que estemos nosotros generando, creando, a mí claramente se me nota lo comunicóloga porque me gusta a mí decir mucho que nosotros como comunicólogos tenemos mucho que aportar y no es lo que hagas, sino es cómo lo hagas y cómo lo cuentes y a quién se lo cuentes. Creo que ahí radica muchísimo la diferencia. Entonces, la responsabilidad de proteger con lo que creamos, con el contenido que generamos, está en completamente como en nuestras manos. Entonces, si me ayudas con la siguiente. Eh, por ahí, las claves, ¿cuáles son las claves de la comunicación? Pues básicamente es generar este contenido de calidad. Al final, generar contenido de calidad, no solo por el prestigio de crear un nombre, de crear de identificarte, de generar una identidad, sino hacerlo para hacer visible la necesidad de garantizar derechos, las necesidades de las personas refugiadas y sobre todo que esto derive en el apoyo que las personas refugiadas necesitan. Y no solo me refiero al apoyo que necesitan desde la asistencia o a social, desde el necesitan una despensa, necesitan cobija, necesitan, no estoy hablando de eso, estoy hablando de más allá. Necesitan espacios laborales dignos, necesitan acceso a becas educativas, necesitan espacios para mostrar talento, porque hay muchas personas refugiadas que tienen muchas habilidades y que no cuentan con esos espacios para mostrar estos talentos, ¿no? O que se cree que vienen aquí como a abarcar o a desplazar a la comunidad local y no es así, ¿no? Hacer mensajes claves, insisto, contra el racismo, contra la xenofobia, contra la discriminación, porque como se los dije hace ratito, ninguna persona elige ser refugiado, ninguna persona en su sano juicio decidiría tener que dejar su hogar, su familia, sus carreras muchas veces por solo moverse, ¿no? Hay situaciones que están forzando y que están obligando a esta situación. Entonces, transmitir eso, ninguna persona elige ser refugiado. Hay algo que lo movió, hay algo que lo forzó, hay algo que lo trajo aquí, y si ya está aquí, es nuestra responsabilidad como sociedad hacer que esa estancia sea agradable, sea amena y sea con un trato digno. Eh, temas de protección, pues esto es como ética profesional. Todas las personas, claramente todas las personas, todas las historias tienen que ser tratadas y contadas con dignidad, pero particularmente las personas refugiadas, en su mayoría, adicional a este tema de proteger las historias, hay que proteger su identidad. Eh, a veces se tiene la necesidad de contar la historia y creemos que necesitamos contar una historia vulnerable, una historia triste, para que y mostrar una cara, ¿no? Mostrar una cara y ponerle rostro a una situación vulnerable para que eso nos permita crear impacto. Creo firmemente que se puede crear impacto en la manera en la que escribes, con la manera en la que con el público al que te diriges, y no necesariamente con una imagen. Y esto me lleva al siguiente, que es el contenido sensible. Al final, siempre va a ser atractivo, y lo atrevo a decir, siempre va a ser atractivo contar las historias de las personas que tuvieron que desplazarse, siempre. Siempre, mi experiencia trabajando con periodistas, con reporteros, siempre quieren: "Pásame tu historia más triste", ¿no? Cuéntame este caso que fue tan complicado. Definitivamente es porque estamos buscando views, porque estamos buscando más,
registros, más lecturas, porque estamos intentando, ¿no? Porque queremos que nuestro evento sea de alto impacto, porque a lo mejor estoy haciendo un evento de recaudación de fondos y necesito que la gente se sensibilice. Definitivamente contar las historias de las personas desplazadas es un mecanismo de atracción, de garantía de que vas a generar impacto, pero el impacto no tiene que ir de la mano del amarillismo, hay que tenerlo súper claro. Es muy diferente contar una historia de impacto a contar una historia amarillista, una historia que visibiliza y que revictimiza la parte más terrible de la historia. No es una historia de impacto, es una historia amarillista. Entonces, siempre, mm, hay que resaltar eso, hay que resaltar eso. Al final, está dentro de la ética profesional de todo creador de contenido, eh, el crear este contenido con una perspectiva social libre de amarillismo. O sea, hay que romper el estigma, romper este tipo de, incluso el estereotipo, ¿no? Si alguien de las personas que está en esta sesión quiere dedicarse o quiere ejercer como el periodismo, quiere ejercer como la redacción o la fotografía, siempre los medios de comunicación son muy amplios, los públicos son muy diversos, pero que tú como comunicador marques la diferencia, como reportero, como editor, como lo que sea que vayas a ejercer, tienes que marcar esa diferencia, y marcar todo esto como desde una perspectiva sensible. Eso es, creo que te daría el sello. Me atrevo yo a decir que vale más y marca más y te da más reputación hacer contenido de calidad con una perspectiva social sin amarillismo que generar solo historias por contar llenas de malos mensajes, ¿no? Entonces, si alguno está pensando irse por ese medio, por ese rubro, hagámoslo por la perspectiva de crear contenido sensible, contenido con mucha conciencia social. Entonces, me parece que ya estoy por terminar. No sé cuánto tiempo tengo, pero estoy hable y hable aquí. Creo que me falta una o ya es la última, César. Esta todavía falta y creo que un par. Ok, perfecto. Bueno, estas son herramientas de consulta bueno, que todas las personas que estén viendo este espacio de diálogo las pueden consultar. Les puedo pasar ya de manera más directa aquí con César todos estos manuales que desde ACNUR de diversas operaciones han trabajado y se han unido para con otras organizaciones de la sociedad civil, con algunos espacios de comunicación para crear manuales para comunicar las historias de las personas refugiadas desde una perspectiva muchísimo más sensible. Está uno muy práctico que pueden consultar, creo que tiene 29 páginas, 26 páginas creo que tiene, el manual de bolsillo para periodistas, tenemos un manual muchísimo más completo que ya abarca muchísimo más conceptos, ya hay una terminología, hay un manualito como que recomendaciones para seguir en caso de que quieras entrevistar a alguien, qué tipo de eventos puedes hacer, cómo puedes, ¿no? Y esta también es una liga de consulta sobre la Convención de 1951, que es el origen prácticamente del ACNUR. Ahí lo pueden consultar. Y el PIL, que es el Programa de Integración Local, que es este programa en el que yo estoy trabajando aquí en Guadalajara en conjunto con mis colegas. Este programa de integración local es esta herramienta que nosotros tenemos para que una vez que las personas refugiadas lleguen a Guadalajara, nosotros hacemos estas rutas de atención para abarcar todas las esferas sociales y que ellos puedan pues tener una vida digna y, y sobre la marcha una vida exitosa. Entonces ahí pueden encontrar toda la información del programa de integración local, cómo lo ejecutamos, qué es lo que hacemos, en dónde nos encontramos. Este programa se ejecuta en otras ciudades de aquí de México
Es un trabajo transversal, es un trabajo de muchas manos que empieza desde la frontera sur hasta las oficinas que estamos distribuidas en la parte centro y occidente del país y algunas oficinas que están en la zona de la frontera norte. Entonces trabajamos todos de la mano con el mismo objetivo que es brindar y garantizar el acceso a los derechos de las personas refugiadas. Y me parece que en la siguiente, creo que ahora sí ya terminé. Sí, pues tienen mi contacto, está mi correo, la página oficial del ACNUR. Ahí ustedes pueden encontrar toda esta información que yo les estoy dando muchísimo más detallada. Pueden ver testimonios, pueden ver, ahí los van a direccionar también al canal de YouTube. En YouTube ustedes también pueden encontrar muchos testimonios de personas que se integraron aquí en Guadalajara, también en otras ciudades, pero bueno, particularmente en Guadalajara, qué hacen, a qué se dedican, qué están haciendo estas personas en todos los espectros, desde lo social, lo cultural, lo educativo. em, entonces, ahí ustedes lo pueden consultar. Y de manera muy personal, si quisieran algún algún consejo no pedido, también está mi teléfono personal. Ahí con todo gusto les puedo apoyar, les puedo compartir materiales, con todo gusto, pues, estoy ahí a sus órdenes. Entonces, pues, por mi parte, esto sería todo, César. Tú me dices qué procede. Muchas, muchas gracias, Ana. Digo, por cuestión de tiempo, yo quisiera hacerte una pregunta. Digo, si me Okey, permites, te las enviamos, súper. y si nos ayudas a responderlas y las colgamos aquí del programa. Que me parece interesante en términos de estas necesidades diferenciadas de personas en situación de movilidad. Nos preguntan cuáles son estas acciones o medidas específicas que hace el ACNUR, particularmente con personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, niños, mujeres y personas con discapacidad. Okey, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Para nosotros estas características que ustedes me acaban de mencionar, nosotros las denominamos necesidades específicas y los trabajamos a través desde una perspectiva de protección. ¿Qué es lo que hacemos? Pues, principalmente garantizar el acceso a espacios incluyentes. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, el hecho de que ellos puedan acceder a una prueba Valpar, que tengan un certificado que valore estas capacidades laborales que ellos tienen y esto garantice el acceso a las empresas, que eso nos lleva como al siguiente punto. Todas las personas adultas, independientemente de las necesidades específicas, tienen una oportunidad laboral en Guadalajara. Es decir, hay empresas sensibilizadas previamente que les denominamos empresas solidarias, empresas que ya pasaron por este proceso de entender y de abrir sus puertas a las personas refugiadas. Entonces, una vez que una persona está aquí, tiene una característica, por ejemplo, de discapacidad, esta persona pasa por un proceso de tener una prueba Valpar, una certificación o una tarjeta de discapacidad para garantizar otros servicios y posteriormente una inserción laboral para promover su autonomía, básicamente. Y es prácticamente lo mismo con mujeres y tenemos una ruta específicamente para perfiles de familias monoparentales, es decir, familias con un solo tutor y trabajamos de la mano de instituciones locales como lo es en su momento el DIF, a través de los centros de desarrollo infantil que tienen un horario más amplio para los niños menores de 5 años y de la mano pues vamos haciendo alianzas con organizaciones de sociedad civil que brinden escuelas de tiempo completo o de media vida para garantizar que mamá, papá pueda trabajar y niñas, niños y adolescentes estén en espacios de cuidado digno. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, a nombre nuevamente de la comunidad académica del Departamento de Administración, por tu participación en este Encuentro Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas. Estoy seguro que seguiremos invitándote a seguir participando en estas actividades, que sin duda son muy interesantes y muy de mucho interés para las y los estudiantes y para el propio personal académico en cuanto a colaboración entre ambas instituciones. Te agradezco mucho tu participación. Gracias a ustedes y pues a sus órdenes. Las veces que quieran, aquí estamos.